Crecimiento de empleo y salarios. ¿Qué esperar durante 2022? Lo empieza a contestar Germán hoy a la distancia. ¿Cómo anda, Germán? Bienvenido. Muchas gracias, Tincho. ¿Cómo andás? Bien, bueno, en ese título casi que entran las tres principales expectativas que en promedio uno puede averiguar por ahí o sondear. ¿Por cuál empezás? ¿Cómo lo desarrollás de arranque? Y empezamos por el crecimiento, tal vez, que es como la cifra más macro, de alguna manera, y aparte nos da como una continuidad natural con lo que estuvieron conversando recién, vinculado al Banco Mundial. Y cuando nosotros miramos lo que es el crecimiento estrictamente del Producto Interno Bruto, eso después vamos a pasar a otro tema, pero ahora estamos concentrados en lo que es el PIB, y si ahora miramos, por ejemplo, lo que es la primera placa, lo que vamos a poder, o lo que podemos afirmar es que cuando miramos todo el año, si bien todavía nos queda conocer los datos de los últimos 3 meses, lo que tenemos es que el desempeño en el 2021 fue mejor de las expectativas. Fue mejor de las expectativas oficiales, que estaban contenidas en la rendición de cuentas, y fue mejor de las expectativas de los analistas. Hoy por hoy, el crecimiento o las expectativas del año sería cerrar con un crecimiento en torno del 4%. ¿Sí? O sea, para una referencia, 3,5 era lo que estimaba el gobierno. ¿Sí? Cuando miramos hacia el 2022, que es ahora, estamos pensando prospectivamente, porque ahora es época de balances y de perspectivas, lo que tenemos es que hoy por hoy los analistas en la última encuesta están ubicando el crecimiento en el entorno de 3,3, 3,5%. ¿Sí? Cuando miramos hacia atrás, en el 2021, podemos decir que Uruguay se benefició, como todos los países también de la región y las economías emergentes, de un contexto externo muy favorable, que está dado por un rebote del crecimiento mundial, que tuvo también una demanda pujante de materias primas, lo que ayudó con el precio, y un mundo todavía de condiciones financieras laxas, principalmente de bajas tasas de acceso a financiamiento y dinero barato. O sea que de alguna manera tuvimos un importante viento de cola. ¿Sí? Cuando pensamos en el 2022, bueno, el escenario no se parece o va a ser menos favorable, o por lo menos más desafiante, porque muchas de esas cosas que fueron importantes para entender el viento de cola del 2021 van a estar presentes con algunos matices. O sea que por ese lado, lo que nosotros tenemos en el 2021 en materia de crecimiento económico es que nuestra reactivación, ¿sí?, estuvo concentrada o se apuntaló sobre lo que es las exportaciones, que experimentaron niveles récord, y sobre la inversión con la importancia que tiene UPM y todas las obras conexas. Pero el mercado, por ejemplo, lo que es el consumo privado, viene operando con mayor rezago. Y ahora en lo que sigue vamos a tratar de entender por qué el consumo privado no viene siendo uno de los motores que está empujando esta economía que se reactiva más aceleradamente de lo previsto. A ver, ¿Sí? bueno, vamos Entonces, a eso, ¿te parece, Germán? exactamente. Entonces, las razones, ya para atar lo anterior, a través de lo que es el consumo, es básicamente lo que tenemos en el mercado laboral. Y entonces la idea ahora es ver, en primer lugar, lo que tiene que ver con lo que llamamos cantidades dentro del mercado laboral, que es básicamente todos los indicadores que habitualmente seguimos. Por ejemplo, ahora en la placa número 2, lo que estamos viendo o lo que vamos a empezar a ver es cómo han evolucionado la cantidad de personas ocupadas en nuestra economía. ¿Sí? ¿Viste la zona que está sombreada? Es, bueno, Sí. todo lo que marca lo que ha sido nuestro tránsito por la crisis sanitaria. Ahí se ve la importante caída de las personas ocupadas en los primeros meses de la pandemia y una recuperación que al principio fue gradual, pero que en la última parte del año, la segunda mitad del 2021, aceleró bastante. ¿Sí? Cuando miramos el año, y podemos decir que tenemos más o menos 50.000 empleos más, o lo que es lo mismo decir que en realidad recompusimos en términos de puestos de trabajo lo que se había perdido durante la pandemia. Si miramos la dinámica geográfica, esa reactivación o esa reactivación del empleo viene más bien explicada por lo que pasó en el interior que por lo que pasó en Montevideo. Y cuando miramos hacia adelante, Sí. ¿sí?, por ejemplo, la consultora Exante señalaba que estima la creación de puestos de trabajo en el entorno de los 30.000 puestos adicionales para el año que estamos comenzando a partir de ahora. O sea Ajá. que, de alguna manera, por el lado de lo que es la actividad, en el sentido de la oferta laboral, lo que es la demanda laboral y lo que es también el desempleo, que hoy está en niveles de 7,5%, la segunda mitad del año trajo buenas noticias. ¿Sí? Pero ahora cuando pasamos al otro costado del mercado laboral, que es lo que conocemos como los precios, que en este caso son los salarios, bueno, el panorama o el balance del 2021 deja
una caída adicional, ¿sí?, de lo que es el salario real. Si ahora vemos la tercera y última placa, lo que vemos es la historia larga del salario real, ¿sí? Vemos cómo ha evolucionado el salario real desde la década de los 90 hasta el 2021, y lo que tenemos básicamente es que en el 2021 se consolidó la segunda caída del poder de compra de la economía. Hoy por hoy nos queda todavía conocer el último dato de salarios, que es el dato de diciembre, pero ya en noviembre tenemos la foto casi completa y lo que tenemos es una caída del poder de compra del entorno de 1,5 cuando lo pensamos en promedio anual. ¿Y qué hay que esperar para el año que viene para cerrar, Germán? Para 2022, razonablemente en términos de salario. Y bueno, ahí lo tenemos proyecciones como para aproximarnos, ¿sí? Pero lo que va a ser central va a ser justamente lo que tiene que ver con la capacidad del gobierno de consolidar por lo menos una trayectoria descendente de la inflación. Eso es lo que conversamos la semana pasada. Sí. Es un panorama complejo y la recuperación salarial que está prometida dentro de lo que tiene que ver con toda la administración, sí, hacia el final de la administración, bueno, va a estar supeditada a la capacidad de cumplir con metas de inflación que son bastante ambiciosas. Pero lo que es relevante pensar también, Martín, para no quedarnos con cifras, que muchas veces nos perdemos un poco lo que es dónde estamos parados en términos de nivel, tenemos que recordar que esa caída acumulada de más de 3 puntos del poder adquisitivo tiene lugar en una situación donde más o menos el 42% de los ocupados que tenemos en el país enfrentan salarios sumergidos. Esos son salarios que no llegan a 25.000 pesos líquidos por una jornada de 40 horas semanal. O sea que 4 de cada 10 trabajadores tienen salarios sumergidos. Y esa cifra, entre los jóvenes, es del 70%. Es más, 1 de cada 5 o el 20% de los menores de 25 años no llega a ganar más de 15.000 pesos líquidos, ¿sí? O sea que las variaciones que nosotros discutimos sobre el salario real aplican sobre esos niveles que son sumamente bajos. Entonces, cuando uno ve la foto completa, lo que es relevante para no quedar atrapados dentro de lo que son los límites de la coyuntura es entender que el PIB, por ejemplo, es un indicador, y es el indicador que siempre miramos para comparar el desempeño de las economías, pero no es un indicador que refleje adecuadamente todas las dimensiones que hacen al bienestar de los habitantes del país, ¿sí? Entonces, por eso también era complementar con la situación del mercado laboral, que tiene una arista positiva en términos de lo que es el empleo y una arista más negativa que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora en la placa, que es el salario real, que se traduce también en una caída real de las pasividades, como discutimos la semana pasada. Claro. Entonces, ese es el desafío, por ejemplo, para consolidar una reactivación que vaya más allá de lo que le vendemos al resto del mundo, que voló durante el año pasado, y de la inversión que está muy concentrada en lo que es UPM. El consumo privado depende justamente también de que podamos revertir la situación de caída real que se viene acumulando en los últimos 2 años, ¿sí? Sobre esos niveles bastante bajos de salarios.